Ahora sí ya está. Entonces vamos a abrir la hoja de MATCAD. ¿Qué valores de cohesión les di para ese ejercicio que estaban checando, Coco? 35. ¿De cohesión? ¿Sí? Ok. ¿De fricción? ¿Cuánto? Espérame. Ayer era 0. ¿Cero? A ver, chécale. Ajá, 0. Cero, ok. ¿Peso volumétrico? 1.65, el ángulo de fricción 35. Profundidad de desplante, 1.50. 1.80. 1.80. Y Sí. la base era cuadrada de 1.5. 1.5. 1.50. Muy bien. Ok, entonces les da un peso vertical total en kilopascales de 29.126. Sí, así es. Ok, luego NC no lo vamos a ocupar porque es puramente friccionante, pero NQ y N gamma de 33.296 y 48.029. Sí. Ok. Factor de resistencia, ¿de cuánto lo tomamos? Creo que ahí cambia Era la punto hoja. 35. Ok, punto 35. Sí, porque el segundo ejercicio que realizamos en el libro de la UNAM ocupaba un suelo cohesivo con un factor de 0.7. Ok. Entonces, en este caso, puro 35 y nos da para el suelo friccionante una resistencia de 73.258 toneladas fuerza sobre metro cuadrado. Ya, sí. Sí, ¿Sí? es que Sí. teníamos el factor de resistencia con 0.35 Y eso lo y penaliza usted lo bastante, tenía ¿no? con 0.7. Ajá. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahorita checamos con qué factor de resistencia vamos a trabajar. Yo creo que con el de punto 35, ¿no? Para ir verificando ahorita los resultados. ¿Okay? Muy bien, entonces lo que hicimos la última clase fue ver sus cargas, ¿no? Vamos a ver dónde las tenemos. 8cc. Aquí tenemos las cargas, ¿no? Vamos a abrirla. Y con eso ya se propuso una base, ¿no? Y aquí es lo que voy a explicar para su tarea. Ok. Evaluamos la de 53, ¿no? Que sería la más crítica. Y 16, ¿no? Vamos a acercarnos un poquito más. Ok, aquí está. Vamos a partir. Y con esos datos del ángulo de fricción y con ese factor de resistencia, tenemos una carga muerta de 53.423, si lo redondeamos, y una carga viva máxima de 16.494, ¿no? Okay. La consideración que no tuvimos el día jueves por rapidez, solamente para estimar, fue que no consideramos el peso propio de la cimentación, ¿no? Y habría que considerar también el peso propio del relleno, ¿no? Pero para simplificar, vamos a decir que la suma de la carga muerta más la carga viva máxima, el 8% de eso vamos a estimar que sería el peso de relleno más el peso propio de la zapata, ¿no? Entonces, eso faltaría considerarlo. Entonces, vamos aquí en el Paint. ¿Dónde dejen guardar esto? Perdón. Es que terminé la otra clase y ya no lo guardé. Entonces, en la ecuación de la norma vimos que era sumatoria de Q por el factor de carga sobre el área tiene que ser menor a la capacidad resistente del suelo, ¿no? Esto pues viene de mecánica de suelos. Y esta parte viene de la estructura, ¿no? Okay. Entonces, lo que se debe considerar que se va a transmitir al suelo, por acá, por acá, y lo cortamos. Va a ser la carga de servicio y esa carga de servicio que sería la sumatoria de Q por el factor de carga ya nos daría lo que se va a transmitir al suelo de cimentación de la estructura, pero faltaría considerar el peso que genera la zapata, ¿no? El peso de la zapata más el peso del relleno. Eso lo tendríamos que calcular, pero ahorita porque no hemos definido, no hemos entrado a la parte de la revisión estructural donde ya vamos a proponer un espesor de la zapata, lo que vamos a considerar es que en esta sumatoria
de Q por FC va a ser igual a lo que sería carga muerta por su factor de carga, más carga viva máxima por su factor de carga, más la suma que sería carga muerta más carga viva máxima, y un porcentaje de esa carga viva máxima y carga muerta lo tomaríamos como el peso de relleno más el peso de la cimentación. En este caso sería el 8%, o lo vamos a considerar como el 8%, ¿okay? De manera un poco conservadora, ¿no? Y eso nos va a dar la sumatoria de cargas por el factor de carga, ¿no? ¿Okay? Estas ya no se multiplican por algún factor, lo dejamos así como un estimado del peso de la cimentación y el peso del relleno, ¿no? ¿Okay? Entonces, eso sería lo que nos faltaría, o nos faltó el día jueves. Entonces, ya con esos datos, vamos a ver cómo nos quedaría en la hoja de cálculo. 99.784 toneladas fuerza, y nos daría una capacidad, bueno, un esfuerzo actuante sobre el suelo de 44.35 redondeado y una resistencia de 73.258, ¿no? Entonces, si cumple, ¿no? Podríamos incluso reducir un poco las dimensiones o reducir la profundidad de desplante, ¿no? A 1.50. 44 y 63 cumple, por ahí estaría sobrado, ¿no? Recordar que pues, nos faltaría también la revisión por momento ante sismo, y eso probablemente rija más el diseño, ¿no? Que la primera combinación de carga, que sería carga muerta más carga viva máxima, ¿no? Entonces vamos a... Okay. Y ya por ahí está un poco más óptimo, no está tan sobrado. Si hacemos el cociente de esos dos, ya nos vamos a acercar más a 1, ¿no? Okay. Vamos a reducir a 1.40. ¿Qué tanto impacta eso? 50-58 lo podemos dejar ahí, ¿no? Una profundidad de desplante de 1.40 con dimensiones en planta de 1.40 por 1.40. Esa sería la propuesta para esas columnas. Entonces, aquí ya va la explicación de lo que van a hacer como actividad de evaluación, ¿vale? Entonces, ustedes ya van a tener que tener programada su hoja, y ya tenemos los datos de carga muerta y de carga viva máxima para cada columna. Entonces, lo que vamos a definir es que si para este edificio que estuvimos analizando, con esta primer combinación de carga y con el tipo de suelo que ustedes tienen en su estudio de mecánica de suelos, conviene proponer zapatas aisladas, o conviene proponer zapatas corridas, o conviene proponer losa de cimentación. ¿Qué criterios vamos a tomar? Pues va a depender del área de cimentación respecto al área de construcción. El área de construcción ya está definida por las dimensiones en planta del edificio, que sería de 10 por 20. Entonces, ahora lo que nosotros necesitamos calcular es cuánto va a ser nuestra área de cimentación. ¿Okay? La intención va a ser que hagan una tabla, ¿no? Okay, vamos a poner acá. Okay, vamos por acá. Donde pongan tipo de zapata. Okay, y aquí pongan, para los ejes que trabajamos, ¿cuántos tipos de zapata tenemos? Van a ver que van a ser 6 tipos de zapata. ¿Okay? En esta, pues van a incluir qué ejes están considerando, ¿no? Y el área. ¿Okay? Y el número de columnas que integran ese mismo tipo de carga, ¿no? Número de columnas. ¿Ok? ¿Vale? Aquí van a poner la sumatoria de cargas sobre el área, que sería el esfuerzo actuante. Esfuerzo actuante. Y aquí lo que sería la capacidad resistente del suelo. ¿Vale? Para que evalúen que lo que resiste es más del esfuerzo actuante. ¿Ok? Entonces, cuando tengan el área de cada tipo de zapata y lo multipliquen por el número de columnas, sería como tal el área de ese tipo de zapatas, ¿no? Vamos a poner acá. Insertar. Ok, entonces área total, por ejemplo. Ok, entonces vamos a tener 6 tipos de columnas, ¿no? Ahorita vamos a ver y le vamos a poner su nomenclatura. Okay. Aquí vamos a tener un valor, ¿no? Toda esta columna la vamos a tener que sumar. Vamos a poner aquí sumatoria. Bueno, te va a marcar error, ¿no? Okay. O 0. Ah, bueno, me marcó 0. Esta área total de cimentación la vamos a comparar con respecto al área de construcción.
Si la relación del área de cimentación es menor al 40% respecto al área de construcción, vamos a considerar que es adecuado proponer zapatas aisladas. Si el área de cimentación que nos da es superior al 40%, pero menor al 60%, podemos proponer zapatas corridas. Pero si ya el área de cimentación es mayor al 60% del área de construcción, ya conviene más proponer losa de cimentación. Esa podría ser un criterio como tal, no está establecido en la norma, eso depende mucho del diseñador. Este puede ser un tipo de criterio respecto al área de cimentación y el área de construcción, ¿vale? Por proceso constructivo, en lugar de hacer mucha cimbra para zapatas aisladas o para zapatas corridas, pues mejor hacemos una cimbra perimetral para losa de cimentación. Entonces, esos criterios ya vienen aquí en su actividad. Si checamos su actividad que viene en la plataforma de Moodle, dice, objetivo, determinar para las cargas de clase. Ahorita les voy a enlazar el archivo de Excel con sus cargas que calculamos de etapas y con el estudio de mecánica de suelos que ustedes van a adquirir o van a investigar. Dice, determinar la propuesta de las dimensiones en planta de las zapatas y determinar si se puede proponer zapatas aisladas, corridas o losa de cimentación con base en el área total de cimentación respecto al área total de construcción. Criterios sugeridos, los que les mencionaba, ¿no? Si el área de cimentación es menor al 40% respecto al área total de construcción, se aceptan zapatas aisladas. Si el área de cimentación comprende entre el 40 y el 60% del área total de construcción, se sugiere zapatas corridas. Esa sería la conclusión, ¿no? Y si el área de cimentación excede el 60% del área total de construcción, se propone la losa de cimentación. ¿Qué van a entregar? Pues van a entregar un archivo en PDF de su reporte, el cual debe de incluir portada, introducción, breve descripción de lo que contiene el trabajo, es decir, eso, la ubicación, que va a decir de dónde obtuvieron o sea, de qué lugar obtuvieron el estudio de mecánica de suelos, ¿no? Algunos fueron del Estado de México, de la Ciudad de México, de Guerrero, de Oaxaca, depende, ¿no? De la localidad en particular de donde encontraron el estudio de mecánica de suelos. El reporte de mecánica de suelos, no quiero todo el reporte, únicamente quiero una descripción breve de los resultados más importantes de este estudio. Por ejemplo, número y tipo de sondeos, pruebas de laboratorio que hicieron y datos de la prueba traxial, si es que los tienen. Si no tienen datos de prueba traxial, seguramente por alguna prueba indirecta se pudo estimar el ángulo de fricción o la cohesión, y por otro método el peso volumétrico del suelo, ¿no? Necesito saber qué datos ocuparon para meter aquí a su hoja de cálculo, ¿no? ¿Okay? ¿Sale? Estos datos, ¿qué datos? De acuerdo al estudio de mecánica de suelos que tengan ustedes, ¿no? ¿Okay? Después, una descripción de la estructura, básicamente lo que hicimos en el ETAPS, ¿no? La estructura es una estructura de concreto reforzado destinada para el uso de oficinas, la cual tiene dos tipos de trave, dos tipos de columna. Se propuso una losa de entrepiso de 12 centímetros de espesor, de azotea igual, todo lo que tenga que ver con la descripción de la estructura que estamos analizando, ¿no? Breve, ¿no? No más de una cuartilla, pues, ¿no? Y por último, y el punto más importante que voy a revisar, es la propuesta de cimentación. ¿Ok? Dice, describir cuál fue la sugerencia de cimentación. ¿Ok? ¿Cuántos tipos de zapatas diferentes consideró y con qué profundidad de desplante en la propuesta? A lo mejor en esta tabla faltaría incluir profundidad de desplante, ¿no? Por acá. ¿Cuánto fue la profundidad de desplante propuesta? A lo mejor, bueno, como es cuadrada, podrían proponer aquí o una columna donde diga la dimensión de la longitud, ¿no? Que será igual que B. O con que coloquen B, ya calculan el área y ya, ¿no? Okay. ¿Qué más necesitamos ahí? Colocar el cálculo de los esfuerzos actuantes, lo que viene aquí en la columna de la tabla de Excel. ¿Okay? Colocar el resumen de cargas en dirección Z. Entonces aquí conviene que en la tabla venga también carga muerta y carga viva, ¿no? Entonces aquí vamos a ponerle dos columnas más. ¿Cuánto fue de carga muerta para ese tipo de zapata? Carga muerta. ¿Cuánto están ocupando de carga viva? Máxima, ¿no? Ok. Vale. Ok, ¿qué más? ¿Qué más? Y el valor de R, ¿cuánto les quedó el valor de R de acuerdo a la CNTC? Y colocar como tal esta tabla de resumen, ¿no? Okay. ¿Vale? Esta tabla de resumen con el valor del área total de cimentación. Okay. Entonces les había comentado que son 6 tipos de columna diferente. Si regresamos
a la hoja de resumen, donde están las fuerzas en dirección Z, este nodo de la columna 1, del nodo 1, es similar a este, ¿no? Y es similar a otro de 17, a este, ¿no? Y es similar a este. Bueno, aquí ya sería otro diferente, ¿no? Vamos a cambiarla de color acá. Este sería más carga, ¿no? Rojo. Este es más carga, ¿no? Ok. Después tenemos uno de 31, de 33. Pues este de 31 también es una columna diferente, ¿no? 31 con esta, ¿no? Ok. Y con esta no, esta no. Esta también, ¿no? Ese es el otro tipo de columna con la misma carga. Y esta también, ¿no? Ok. Y ya. Ahora este es de 37, este es de 20. Ok, entonces vamos a checar las de 20. ¿Cuántas de 20 tenemos? Este es de 20. Esta no, esta sí. Este es de 20 y ya, ¿no? Luego estas de 33 son otro tipo de columna, ¿no? De acuerdo a su ubicación. Voy a poner el azulito. Y esta sería una diferente. Esta seguramente es la del centro, ¿no? Estas serían las columnas del centro. Estas seguramente son también columnas del centro, pero son las que cargan los tableros más grandes. Y las que tengan menos carga seguramente son las columnas de esquina. Y las de 20 y 31 deben ser cargas, bueno, columnas perimetrales, pero que no son de esquina, ¿no? Entonces, si checamos los colores, deberían ser 6 tipos de color. 1, 2, 3, 4, 5 y la café 6, ¿no? Son 6 tipos de columna, ¿no? Entonces, para no revisar las 16 columnas, vamos a revisar únicamente 6. Y aquí les voy a dejar a su criterio si para cada tipo de carga consideran una dimensión diferente. Es decir, por ejemplo, para esta de 17 a lo mejor consideran una de 1 metro por 1 metro, y luego para la de 20 consideran una de 1.20 por 1.20, y para la de 31, por ejemplo, 1.30 por 1.30, y la de 33 y 37 la consideran igual de 1.40 por 1.40, por ejemplo, ¿no? Y ahí tendrían 4 diferentes tipos de zapata. O proponen una dimensión para cada una de este tipo de columnas, es decir, 6 diferentes tipos de zapata, o proponen dos nada más, 2 tipos diferentes de zapatas, o proponen nada más 3 tipos de zapata, ¿no? ¿Okay? Ya va a ser a criterio de ustedes. Yo aquí puse las 6 porque son diferentes cargas, ¿no? Pero a lo mejor ustedes incluyen la de 17 junto con la de 20, porque a lo mejor por proceso constructivo consideran que proponer 6 diferentes tipos de zapata, por ejemplo, una de 90 por 90, luego una de 1 por 1, luego una de 1.20 por 1.20 y al final una de 30 por 1.30 y otra de 1.40 por 1.40, en la práctica no es adecuado. Eso se los dejo a su criterio. No está mal que dejen las 6 porque es un ejercicio de clase, pero pues ya cuando vayan a la práctica, pues a lo mejor conviene tener a lo mejor máximo para este edificio 3 diferentes tipos de zapata, ¿no? Las de esquina, las de borde, que no son de esquina, y las interiores, ¿no? Serían a lo mejor 3 propuestas de zapata como máximo. ¿Vale? Si proponen 2, mejor, seguramente unas van a estar sobradas con respecto a la carga, ¿no? Pero por proceso constructivo conviene, ¿no? Para no tener tanto detalle, ¿no? O sea, detallar 6 tipos de zapata para un edificio bastante regular, pues a lo mejor no conviene mucho, o a lo mejor lo que conviene, de acuerdo a su estudio de mecánica de suelos, es proponer zapatas corridas, ¿no? Que es lo que vamos a determinar a partir del área propuesta para cada columna. ¿Okay? Entonces, en esta tabla de resumen, pues pueden incluir aquí varias columnas que involucren varios ejes. Por ejemplo, el eje A3 con el A, con el, era ABCD con el E3, por ejemplo. Vamos a tener que abrir el ETABS para saber a qué corresponden cada una de estas, ¿no? Ok, vamos a ver. Vamos a abrir el ETABS. Vamos para dejar esa parte. Esta no. No. Vamos a ver. Hay que colocarle los nodos, ¿no? Para que sepan a qué carga se refiere, perdón, cada nodo, ¿no? Ok, 8cc. Okay. Muy bien.
O sea, aquí está la planta, ¿no? Vamos a hacer un recorte de la planta para ir ubicando cada uno de los nodos. La ventaja es que con ustedes, por ejemplo, no me saltó uno de los nodos, sino la numeración es consecutiva. A diferencia del grupo de las dos, donde por ahí se saltó o se brincó un nodo, no sé por qué. ¿No? Vamos a movernos un poquito por acá. Acá, tabs. No, este no es el tabs, este está. Okay, y aquí está. Subimos un poquito. Okay. Esta primera intersección dice que es el nodo 1, ¿no? Luego este es el nodo 2, 3, 4 y este seguramente es el 5, ¿no? Ok, pues ahí va en orden. Este sería el 6, este es el 13, el del centro es el 14 y este es el 15, ¿no? Este tiene que ser el 7. Ok, entonces ya tenemos más o menos la numeración. Vamos a ponerla acá. Este sería el nodo 1, este sería el nodo 2, este sería el nodo 3, el 4, el 5, este es el 6, este era el 13, ¿no? 13, este es el 14, este es el 15 y este era el nodo 7, ¿no? Entonces este debe ser el 8, 9, 10, 11 y este último, el de la esquina, el 12, ¿no? Vamos a checarlo. 8, 9, 10, 11 y el 12, perfecto. Entonces si está en orden, sería el 8, 9, 10, 11, este último sería el 12. Y eso debe ser consistente con las cargas que nosotros tenemos aquí en la tabla, ¿no? Okay. Por ejemplo, el de esquina, que sería el nodo 1, 5, 8 y 12, tienen que tener la misma carga, ¿no? 1, 5, 8 y 12 tienen la misma carga. Ahora el 6 y el 7 tienen que tener la misma carga. 6 y 7 tienen la misma carga. El 2, 4, 9 y 10 y 11, perdón, tienen que tener la misma carga. Entonces el 2, el 4, el 9 y el 11 tienen la misma carga. El 3 y el 10 tienen que tener la misma carga, que está en moradito. El 3 y el 10 está bien. Y luego el 13 y el 15 tienen que tener la misma carga, que serían las columnas que más carga va a soportar, y la columna 14, que sea del centro, que sea de 37.206 toneladas, ¿no? ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, sí está consistente y es simétrico con respecto a lo que tenemos aquí en la tabla de Excel. Entonces, lo que les quiero decir es que, por ejemplo, puedo proponer una zapata o un tipo de zapata para las esquinas, un tipo de zapata para la columna 6 y 7, un tipo de zapata para la columna 2, 4, 9 y 11, un tipo de zapata diferente para la columna 3 y 10, un tipo de zapata para la 3 y para la 15 y una zapata diferente para la 14, por ejemplo. Eso sería en la práctica difícil, ¿no? ¿Okay? Probablemente tengamos a lo mejor nada más 3 tipos de zapata. El 1, el 5, el 8 y el 12 como un tipo de zapata que sean las esquinas. Y luego el 6, 2, 3, 4, 9, 10, 11 como otro tipo de zapata de borde. Y 13, 14 y 15 como otro tipo de zapata interior. ¿Okay? Eso puede hacer. O la otra sería agarrar por ejes. Zapata corrida para el eje 1, para el eje A, zapata corrida para el eje B, para C, para D y para E, ¿no? Y luego zapata corrida para el eje 3, 2 y 1, ¿no? Eso podría ser también. ¿De qué va a depender? Pues vamos a ver cuánta área de cimentación nos da con la zapata aislada. Si vemos que con la propuesta de zapata aislada nos da un área de cimentación mayor al 40%, pues ya no es factible proponer zapatas aisladas. A lo mejor conviene zapatas corridas, ¿no? Si ya no excedemos del área de cimentación del 60%, ahí lo que conviene es hacer una losa de cimentación. ¿Okay? Entonces, la propuesta que van a hacer, pues va a depender del área que calculen para cada zapata. El área que calculen, pues va a depender de su consideración. Puede ser para los 6 tipos de zapata y hacer la sumatoria, ¿no? Por ejemplo, para el tipo de zapata 1, que puede ser de esquina, donde tenemos el eje A1, tenemos eh, no, el A1 no. A1 sí, A1 que es de esquina, A3,
el E3 y el E1, ¿no? ¿Ok? Ahí propone una profundidad de desplante, por ejemplo, de 1,40, y les queda un ancho, por ejemplo, de 1 metro, ¿no? Y el área, por ejemplo, sería de 1 metro, pero como cuántas columnas son 4 columnas, ¿no? De este tipo de carga, pues ya sería un área de 4, ¿no? Para ese tipo. Y van a hacer lo mismo para el tipo de zapata 2 o tipo de zapata 3 o tipo de zapata 4. Y el número de zapatas diferentes sí ya se los voy a dejar a su criterio. Ustedes pueden proponer 6 diferentes o pueden proponer 3 diferentes o 2 diferentes. El caso es que la sumatoria total del área de cimentación propuesta la vamos a comparar con respecto al área de cimentación de construcción, que serían 200 metros cuadrados, y con base en eso van a llegar a una conclusión. Se aceptan zapatas aisladas, se proponen zapatas corridas o se propone losa de cimentación. ¿Okay? Entonces eso ya va a depender del tipo de suelo de cada quien y es algo que voy a revisar en el punto número 4, ¿no? En su estudio de mecánica de suelos. ¿Okay? Conclusiones del tipo de cimentación sugerida, pues ahí va a ser breve, ¿no? Con base en los datos del estudio de mecánica de suelos y la profundidad de desplante propuesta de tanto por tanto, y considerando tres tipos tres tipos de zapata, la conclusión es de que se recomienda tal, ¿no? Capacidad de, perdón, tal cimentación, ¿no? Esa sería la conclusión. Al final van a guardar todo esto en un archivo de PDF y le van a colocar el nombre del equipo que se asignó o se le fue asignando conforme fueron escribiendo su nombre en el grupo de WhatsApp, ¿no? ¿Okay? Considerar que este trabajo lo tendrán que entregar a más tardar el próximo lunes, antes de que termine la clase, y cualquier entrega después de esa hora, pues ya llevará una penalización en el puntaje total, ¿no? de la tarea. ¿Okay? Entonces lo que me hace falta es subir a la plataforma el archivo de Excel, porque este archivo corresponde al año pasado, ¿no? Entonces nada más para que no lo vayan a descargar todavía, esperen hasta mañana para descargar las cargas, o si ya tienen aquí el ETAPS, pues les debe de coincidir con lo que nosotros calculamos, ¿no? ¿Okay? Este archivo es el que les voy a pasar junto con el dibujo, ¿no? De la nomenclatura, ¿no? Acá. Y ahorita ya se los comparto. Esta fue la comprobación que checamos con Coco, ¿no? Okay. Esta es la que van a ocupar. Para más o menos identificar, ¿no? Cada nodo, cuánto le corresponde de carga muerta y de carga viva máxima, ¿no? Okay. Muy bien. Preguntas con respecto a la actividad de evaluación que va a contar el 70%. ¿Dudas? ¿Siguen ahí? Sí están, ¿no? ¿Preguntas, jóvenes? Esta columna de No, ninguna. Esta columna de R la van a calcular o la van a capturar de su hoja de MATLAB, ¿no? Y esta de esfuerzo actuante también la van a calcular o la van a capturar, perdón, del MATLAB, ¿no? Esta que viene acá. Este dato de sumatoria de K por factores de carga lo van a obtener de aquí de la hoja y el valor de R también lo van a obtener de la hoja. Va a haber estudios de mecánica de suelos que el suelo sea puramente cohesivo o va a haber estudios que combinen los dos, ¿no? En ese caso, donde tengan tanto datos de cohesión como de fricción, revisen cuál les da más capacidad de carga con ese factor de 0,35. El que les dé más capacidad de carga, ocupen ese, ¿no? Como que domina más cohesivo o domina más friccionante, dependiendo qué les da mayor capacidad de carga, ¿no? Okay. Muy bien, jóvenes.